Muy buen día, comunidad educativa del Liceo OREP. Dios les bendice grandemente en este nuevo día. A continuación vamos a tratar el tema sobre el abuso sexual en los niños. Por ende, nos acompaña la doctora, que es psicóloga y especialista magíster en neuropsicopedagogía. Muy buen día, señora Maribel Patiño. ¿Cómo Buenos está? días, profe Lucía. Damos una bienvenida a todos los padres de familia, estudiantes y docentes que nos están escuchando y pues espero resolver algunas inquietudes que los profes tienen acerca de un tema que es de gran importancia, relevancia en nuestros días y es acerca del abuso sexual en menores. Bueno, doctora, en la actualidad hay muchos acosos en la parte sexual, ¿verdad? Entre ellos está el de los niños. Entonces, ¿qué es el abuso sexual infantil? Bueno, se considera abuso sexual todo acto, palabra, actitud, gesto que se hace en contra de un niño de manera obscena, sea con palabras, sea con gestos, y que viole la integridad de este niño y que dañe su inocencia, ¿sí? Cuando se exhibe, por ejemplo, un órgano sexual a un niño siendo un adulto o un par también, ¿cierto? Se puede dar entre pares, entre niños de las mismas edades, que también es otro tema para analizar. Entonces, en el momento en que se vulnera el derecho del niño en su intimidad, empezamos a hablar de abuso sexual. Muy bien, gracias, doctora. De igual manera, como estamos hablando sobre el abuso sexual entre los niños, entre ellos hay unas edades. ¿Qué tan común es el abuso sexual entre los niños de diferentes edades? Bueno, estamos hablando de una situación que en el año 2020 se ha disparado acerca no solamente la violencia intrafamiliar, sino también el abuso sexual. Y es muy común que los niños entre menor edad son más vulnerables a recibir el abuso sexual, sobre todo niños entre los 4 y los 8 años de edad. Es muy común que en estas edades aparezca el abuso sexual. Bueno, doctora, muchas gracias. De igual manera, como estamos hablando entre familiares, desconocidos, personas lejanas o cercanas, ¿cuáles son las características comunes de los posibles abusadores? Bueno, aquí es un llamado de atención a los padres y también a los niños a estar atentos. En este tema todos tenemos que ser preventivos y todos tenemos que ser vigilantes de las personas que rodean a nuestros hijos. En ocasiones confiamos porque tal vez nunca le hemos visto una mala actitud o un gesto, o de pronto de las personas que llegan a nuestra casa por mucho tiempo han sido siempre nuestros amigos, nuestros familiares, pero de ahí a que nosotros tenemos que ser muy prudentes en la manera como dejamos a nuestros hijos en manos de quién, qué tanto tiempo permitimos que esté solo o sola con alguien. Por muy cercano que sea la persona, tenemos que tener mucho cuidado de la forma y el tiempo en que soltamos nuestros hijos o los niños que tenemos a nuestro cargo, porque muchas personas han guardado por mucho tiempo, han crecido, se vuelven adultos o aún son adolescentes y fueron abusados en su niñez y han guardado esto muy sigilosamente, nunca lo han tratado, pero normalmente el que es abusado tiende a abusar cuando llega a una etapa en la cual tiene un poder sobre otras personas menores. Muy bien, doctora. De igual manera, como el abuso sexual infantil es muy básicamente, o se trata más, o en otras palabras, hay muchos niños, o perdón, la mayoría de los niños abusados son personas familiares. Entonces, ¿existe alguna manera de prevenir el abuso? Sí, en algunas ocasiones la forma preventiva más importante que debemos usar es el acercamiento con nuestros hijos, pero la confianza que se genera desde pequeño. Algunos niños tienen temor de hablar con sus padres, temor de manifestar, porque el padre o la madre no entiende la posición del niño o en alguna manera se le juzga por cosas que ellos comunican o quieren decir. Entonces, la falta de conocer a nuestros hijos nos hace errar en muchas de las opiniones que ellos tienen de acerca de sí mismos y de las personas que los rodean.
Los primeros que identifican a los abusadores no son los adultos, son los mismos niños, porque ellos sienten temor al acercamiento de cierto tipo de personas, sienten angustia que se les acerque o la forma como los mira o como les atiende. Entonces sí tenemos que conocer a nuestros hijos y hacer que ellos se acerquen a nosotros para poder hacer esa prevención temprana. Perdón. Listo, doctora. Entonces, como estamos hablando de la confianza entre padres e hijos, o maestros, pueden también incluirse ahí, porque hay muchos niños que confían también en sus maestros y le dicen claro, las cosas, lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces, si hay un niño que ha sido abusado, ¿qué se debe hacer cuando haya sido tratado de esa forma? Bueno, entonces, ante el abuso sexual, una vez se identifica el abuso, se debe ir a encender el protocolo de atención, o sea, ponerlo en marcha. El protocolo de atención es, si no tenemos acceso a la fiscalía, de primera mano, tenemos que buscar el cuadrante de la policía más cercano a nuestro barrio y poner la denuncia. En ocasiones estos temas, precisamente como se dan dentro de la misma familia y con personas muy allegadas, el padre o la madre no quieren denunciar a la persona, prefieren guardar silencio, porque hacer una demanda requiere una serie de exámenes en los cuales el menor va a participar. En toda fiscalía hay un médico que está dispuesto a evaluar al niño, es decir, hacerle un diagnóstico físico y psicológico, también hay psicólogos. Entonces todo esto va a conllevar a una serie de investigación y en este caso el victimario, la persona que cometió el abuso, si es una persona allegada a la familia o es un familiar, no van a querer denunciarlo. Entonces cometemos el primer error. De ahí que he atendido niños y niñas que, como los que lo abusaron fueron sus tíos, padrastros, son niñas que cuando llegan a su adolescencia llegan con resentimiento, rencor con sus propios padres, tienen también patologías mentales porque nunca se les hizo justicia a la persona que cometió el acto. Y aunque sean familiares, todo el mundo quiere que se haga justicia, nadie quiere que esos casos se pasen desapercibidos, porque algún momento de su vida esto que ha pasado pasa una cuenta de cobro en la vida personal del menor. Pues sí, doctora, hablando de la parte psicológica del niño abusado, ¿qué comportamiento tiene un niño que ha pasado por ese proceso llamado abuso? Sí, bueno, las conductas son muy variadas, pero algo que de pronto tenemos que tener en cuenta es que el niño abusado por lo menos pide mucho, si está en el colegio, pide mucho ir al baño, sus partes genitales siempre está como inquieto, le duelen, le arden, empiezan como a llamar la atención con estos tipos de demandas. Algunas niñas, por ejemplo, se quejan de dolor abdominal. Algunos niños, por ejemplo, un síntoma es no comer, no querer comer, no tienen sueño, empiezan a sufrir de insomnio, o los dibujos que ellos hacen están muy relacionados a la parte de la sexualidad. En algún momento encontramos un caso de una niña en un colegio que sus dibujos, por ejemplo, nadie sabía que estaba siendo abusada, por lo menos la profesora ni la orientadora sabía, orientadora escolar, pero la niña dibujaba como si ella durmiese en el suelo, dibujaba una cama, dibujaba 2 pies, ¿cierto? Y aparte de eso, la figura que hacía, la nariz de ese hombre, que eso que ella dibujaba, tenía la forma de un pene. Entonces cuando la profe se acerca a decirle ¿qué estás dibujando?, pues enseguida lo borra, dice nada, profe, y dejó solamente el dibujo de la cama y de los pies, como unos zapatos. Entonces, una niña de 5 años. Entonces, esa niña ya había sido abusada por un niño mayor que ella. Y la mamá lo sabía, pero nosotros no lo sabíamos en el colegio. Entonces, el niño presenta muchas sintomatologías. También tiene pereza a estudiar, problemas de atención, no se concentra, todo el tiempo está distraído, pereza,
mucho sueño, también algunos se aíslan, no quieren compartir mucho. Entonces, algunas niñas, por ejemplo, cuando han sido abusadas, quieren usar un labial rojo, ya quieren pintarse sus labios. Hemos visto este tipo de síntomas en niñas. En los niños pues se vuelven un poco, como algunos quieren llamar la atención, más hiperactivos y otros más pasivos. Pues sí, doctora. En el caso de que haya un niño o niña que haya sido abusado, comúnmente cuando se tiene mucha confianza entre otro niño, compañeritos, llamémoslo así, de estudio, cuando un amiguito de la misma edad, X o Y edad, le comenta a su otro compañerito, ¿qué debe hacer su amigo al enterarse de que su amigo o amiga, valga la redundancia, ha sido abusado y le comenta a él? ¿Qué debe hacer ese niño? En ocasiones los niños casi nunca comentan esto, ¿no? O sea, es muy difícil sacar el tema, digamos, en una conversación, pero digamos que la niña o el niño confía mucho en su amigo y le cuenta porque ya no aguanta más lo que está viviendo. Hay niñas, por ejemplo, que saben que, por ejemplo, un familiar suyo, nadie en la casa sabe que él la está abusando, pero en la casa le abren las puertas y llega y los dejan solos. Entonces, estos niños, por ejemplo, tienen la necesidad de contárselo a un amigo o a una amiga. ¿Cuándo lo hacen? Si a ti te cuentan eso, por ejemplo, eres un compañerito, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, pues, ser prudente en el sentido que no vas a decírselo a todo el mundo, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que le divulguen una información o su vida o un secreto. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso, pedirle primero como a Dios que te ilumine qué debes hacer con la información, pero actuar de una vez. Si tienes confianza con la profe, le puedes contar a la profe o a la psicóloga de tu colegio, a la directora, a la coordinadora, con la persona con la que te sientes más cómodo para hablar, ¿sí? Porque muchas veces si lo soltamos a otros compañeritos, pues eso se va a volver un rumor y vamos a hacerle más daño a nuestro amigo o a nuestra amiga que está pasando ya por un momento difícil. Pues sí, doctora. Entonces, ya para finalizar, doctora, bueno, espero que todos los estudiantes y padres de familia que estén escuchando pues esta charla o este tema es muy interesante y debemos pues tener mucho cuidado también, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas también igualmente, porque por ahí hay un rumor donde dice que no, las niñas siempre son las abusadas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Será que los niños también son abusados? Sí, en este momento la atención debe estar puesta tanto en niñas como en niños, porque hay un incremento también de la homosexualidad, hay un incremento en el siglo en el que estamos muy fuerte hacia también la trata de personas, el hábito del consumo, la adicción a las drogas. Entonces todos esos elementos, por ejemplo la pornografía, las drogas, todo esto son disparadores de esta conducta de abuso sexual. Entonces ahí en ese momento no vale que sean niñas, puede ser abusado tanto el niño como la niña frente a personas que tienen adicciones muy fuertes y que están comprometidas su mente a este tipo de adicciones. Bueno. Listo, doctora. Entonces, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Gusto. De igual manera, bueno, fue un placer también contar con usted, que usted es especialista en neuropsicopedagogía y pues eso es muy bueno y es muy relativo que cada uno de los padres y estudiantes del Liceo OREP escuchemos esta grata información que es tan importante. Y recuerda, chicos y chicas, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios me les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Chao.